Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu bondad, tu misericordia, concedernos este tiempo de reunión, suplicando que bendigas tu palabra y que nos ayudes en este tiempo para declararla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Te bendecimos en esta mañana en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. La historia de la redención avanza inexorablemente hacia su culminación. Ya hemos considerado la bienaventuranza de todos aquellos que fuimos convencidos por el Espíritu Santo del mensaje del Evangelio, del mensaje de la verdad, tal como es señalado aquí en Juan 16, versículo 8 al 11, cuando Él viniere, cuando el Espíritu Santo, el Consolador, cuando Él viniere, convencerá, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Entonces fuimos convencidos de las definiciones, de las realidades, de la realidad del pecado en nuestra vida y en nuestro mundo, porque debido a nuestra condición nos negábamos a aceptar que por la entrada del pecado por medio de Adán, cada uno resultó en incredulidad, ¿verdad? O sea, no hay ni uno solo bueno, todos se desviaron, dice la Escritura, cada uno de nosotros nacimos incrédulos, ya inclinados de por sí a la maldad, cada uno nos desviamos, dice Isaías, nos apartamos del diseño original y nos volvimos cada quien a nuestro camino, mas por la gracia de Dios fuimos convencidos de nuestro pecado, fuimos persuadidos de la necesidad de la justicia única y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, todo ello en la perspectiva del juicio divino, ¿no? Eso es lo que quiere decir, que fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Gracias a ello clamamos por misericordia y así fuimos alcanzados, salvados. Y hemos estado estudiando aquí en Corintios 15 que seremos resucitados a la perfección en la segunda venida de Cristo, ¿no? Esta es nuestra esperanza, nuestra firme esperanza. Ahora, cuando vemos antes de Juan 16, vean Juan 5:29, vemos que el apóstol Juan nos dice que habrá una resurrección de vida. Nos anuncia allí en Juan 5:29, los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Algunos de los textos como estos que parecen indicar inicialmente una resurrección sincrónica, pero como ya hemos visto, no hay primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, luego el fin, como ya vimos en Apocalipsis 20, ¿no? El fin es cuando sean levantados o vueltos a la vida todos los inconversos para ser juzgados. Entonces, hemos hablado de la resurrección de vida y el día de hoy vamos a considerar qué sucederá, ¿no?, con la resurrección de condenación. Consideraremos los nombres, las palabras y las frases por las cuales se alude al lugar y condición del castigo futuro de los inconversos. Aunque algunos se refieren al estado de la condenación como si esta fuera solamente una condición. Sin embargo, la Biblia nos dice en Lucas 16:28, por favor, la Biblia nos dice de que aquella historia de el rico y Lázaro, ¿no? Cuando el rico ya estaba en la condenación, le pide a Abraham, no estando, dice, en el seno de Abraham, tengo 5 hermanos, dice, manda a Lázaro para que les testifique, para que no vengan ellos también a este
lugar de tormento. A veces se habla de la condición de la condenación como, así como una condición, ¿no? Como un estado. Sin embargo, vemos que existe específicamente un lugar. En Hechos 1:25, por favor, vamos a estar viendo varios textos. Cuando murió Judas, dice la escritura, ¿no? Por parte del evangelista de Lucas, dice, para que tome, narra cómo fue nombrado el sustituto de Judas. Dice 1:25, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, una carrera única, ¿no? Ya no hay apóstoles hoy en día, del cual cayó Judas por transgresión, dice, para irse a su lugar. La Biblia describe entonces esta condición y también un lugar de tormento donde estaba el rico a cuyos pies Lázaro comía migajas, y en Hechos 25, el lugar a donde Judas, el traidor, se fue, dice, a su propio lugar, ¿verdad? Entonces podemos comprender que no solo es una condición, sino que también hay un lugar, ¿no? En varios textos, Job 11, por favor, aparece que este lugar está abajo. Y si ustedes me dicen dónde abajo, ¿no? A lo mejor van a voltear ahí abajo de sus pies. Ya no encuentro Job, aquí está. Job 11, en el versículo 8, dice, es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno. En la versión antigua, en el Seol, es más profundo que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Dice, ¿alcanzarás el rastro de Dios? La pregunta era así. Dice, él es más alto que los cielos y está más profundo que el Seol. No nos indica que el Seol, o en este caso el infierno, en la traducción de la versión antigua, está abajo. Proverbios 15:24, de la misma manera, nos indica, 15:24 de Proverbios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno, versión antigua, del Seol, abajo. Bueno, ya se están percatando, ¿no? Que la palabra Seol tiene una connotación hacia el lado negativo, ¿verdad? Hay dos palabras, hay que considerar estas dos palabras. Seol en el Antiguo Testamento es usada, y la palabra Hades. Estas dos palabras es más usada, la palabra Hades sustituye o traduce esta palabra, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Estas palabras se refieren a la condición de las personas sin cuerpo. Es la condición de las personas sin cuerpo. Ya se me quedaron viendo con cara de así. O sea, cuando morimos, se sale nuestra alma, espíritu, y queda solita, sin cuerpo. Está en la condición de Seol o en la condición de Hades. Puede ser tanto positivo como negativo, y también puede ser positivo o negativo, ¿verdad? O sea, uno puede estar en la condición de Hades o en la condición de Seol, en bienaventuranza o en condenación. Eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, hecha esa explicación, por ejemplo, en Lucas 16, se nos dice en el versículo 23 que en el Hades, la traducción de la versión antigua dice en el infierno. En el Hades quiere decir que estaba en una condición de ¿qué? Sin cuerpo, ¿verdad? Pero ¿en cuál condición estaba? Estaba, en este caso, el sentido, alzó sus ojos estando en los tormentos. O sea, ya estaba en la condición de Hades, pero ¿dónde estaba? En el tormento. ¿Sí me explicó? Sí. Luego, entonces, también en el 16:28, cuando este hombre que estaba allá en tormentos, dice, tengo 5 hermanos, dice, manda a Lázaro para que les testifique, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento, ¿no?
Entonces, tanto Lázaro como este hombre estaban en una condición de Hades, es decir, era su alma, espíritu y su cuerpo ya estaba sepultado, vamos a decirlo así. Uno estaba en una condición de bienaventuranza y el otro estaba en una condición de tormento, ¿no? Entonces así se entiende o se traduce, ¿no? Se puede entender. Ahora vamos a fijarnos y vamos a considerar, en primer lugar, los nombres que la Biblia le da a este lugar de tormento, porque es el lugar donde irán las personas inconversas, las personas que están sin Cristo, irán a este lugar. Y vamos a ver, este lugar es llamado, por favor, ahí en Job 26, por favor, Job 26, vamos a estar brincando ahora muchos textos. Job capítulo 26. Y estamos viendo en primer lugar los nombres del lugar donde los inconversos pasarán la eternidad, ¿no? El nombre de este lugar son 7 nombres los que vamos a ver. El primer nombre es Abadón, que indica destrucción. Y así lo podemos ver en Job 26, 6. El sepulcro está hablando, o sea, en el contexto, desde el capítulo 25, dice, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? 25:4. Y después de estar respondiendo, Job dice, ¿cómo vas a ser justo delante de él? Si el sepulcro, en este caso, el Seol en la versión 60 y en el mismo versículo 6, el sepulcro está descubierto delante de él y el infierno, el Abadón es la palabra aquí usada, el Abadón no tiene cobertura o no sirven, es decir, ninguna de estas dos cosas sirve para esconderse o cubrirse de Dios, es lo que está diciendo Job, ¿no? El Abadón es puesto entonces como un lugar de perdición. La palabra Abadón implica la destrucción. Vean Proverbios 15:11, por favor. Entonces estamos hablando del Seol y el Abadón. Así dice la versión 60, ¿verdad? El Seol y el Abadón. Ok. Estamos hablando del Abadón como el lugar de castigo, el lugar de destrucción, el lugar de perdición. También en 15:11 de Proverbios, Proverbios 15, versículo 11, vuelve a repetir la fórmula. El Seol y el Abadón. En la versión antigua, el infierno y la perdición, el Abadón, están delante de Jehová. Dice, ¿cuántos más los corazones de los hombres? Este lugar, ¿dónde está este lugar? Ahorita vamos a mencionarlo de una vez. Nos dice qué, pero ¿dónde está el lugar? Habla de que está abajo, pero no tenemos las coordenadas, ¿verdad? No tenemos exactamente. No, yo quiero ir, ¿no? Algunas personas dicen que se han metido a cuevas y que en algunos lugares, cuando hay mucha profundidad, salen murmullos, quejas, gritos, se oyen, ¿no? Yo no los he escuchado, sí. Cuando fui convicto sentí que me llevaron hasta allá, pero nada más, ¿verdad? Sí. Algunos dijeron, ¿pudiste sentir las llamas del infierno? No, pero casi, ¿verdad? Sí, nos sentimos cuando fuimos convictos, ¿qué? Convictos de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Por eso cuando se dice que los creyentes venimos a Cristo, somos ¿qué? Salvados. ¿Quién es salvado? Alguien que está como condenado y perdido, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos mucho énfasis cuando alguna persona dice, yo quiero ser parte de la iglesia. Bueno, queremos ver si Dios te salvó, ¿no? Si entiendes, ¿no? Nosotros ya fuimos juzgados, hallados condenados, convictos de pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Por eso venimos y fuimos salvados. Somos salvos ahora, ¿no?
Bueno, entonces este lugar descrito así como el Abadón, ¿no? Un lugar horrible, este, me atrevo a calificarlo aunque no he estado ahí, ¿verdad? Solo por la convicción. Y nos dice el Salmo 19, por favor, el Salmo 9, versículo 17, usando otra palabra. Por esa razón ustedes van a fijarse, Salmo 9, en el versículo 17, que a veces esta palabra es traducida, ¿no? A veces es traducida esta palabra Seol, que también es usada, ¿no? Como infierno, porque la connotación es que estás en la condición de Seol, está tu alma, espíritu sin cuerpo, y puede estar en una condición de bienaventuranza o puede estar en una condición de perdición. Cuando la palabra Seol tiene connotación de condena o de perdición, entonces es traducida como infierno, especialmente en la versión antigua, ¿verdad? La versión 60 deja Seol. Entonces, bueno, vamos entendiendo ahí un poquito las traducciones. Salmo 9:17 nos dice ahí, los malos serán trasladados al Seol, ¿no? En la versión antigua, los malos serán trasladados al infierno, ¿verdad? Aquí ya está hecha la traducción, de acuerdo a la connotación del contexto, ¿no? Los malvados serán echados ahí, ¿no? Entonces, esta es como una fórmula. Esta fórmula de ser echados es la que aparece usada por Cristo en Mateo 5:29. Los malvados, dice ahí, los malos serán echados al infierno, ¿no? Al Seol. Y es la fórmula usada por Cristo varias veces en Mateo 5:29, por ejemplo. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea, ahí está la formulita, sea echado. Sí, ahora ya no dice Seol, ahora dice infierno, ¿verdad? Igualmente, en el versículo 30, si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala, échala de ti, que mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, ya vemos aquí esta segunda palabra. A veces la palabra Seol es traducida o puede interpretarse como este lugar de castigo, como infierno, ¿no? Ahora, en tercer lugar, en Jeremías, por favor, capítulo 7, versículo 31. Ya el hermano Ezequiel sabe por qué no le mandé cuál versículo, porque íbamos a ver muchos versículos, ¿verdad? Entonces, Jeremías 7, versículo 31 y 32. Con eso de las malas influencias, 7:31 dice, y han edificado los altos de Tofet, que es el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dios está reprendiendo al pueblo de Israel, ¿sí? Usando precisamente esta palabra topet o topet. Y aquí en el versículo 31 y también el 32, por tanto dice aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Este lugar es puesto entonces como un lugar de castigo. Tofet es la palabra top, quiere decir tambor, y tristemente era usada cuando los hebreos se metieron en el sacrificio de niños, copiándolo de los cananitas y copiándolo de los fenicios. Y resulta que sacrificaban a los niños y los quemaban, los ponían en las manos de un ídolo que se llamaba Moloch y lo inclinaban de tal manera que caía el bebé y era quemado, ¿no? Calcinado. Es el valle, en este caso, de Tofet, el valle de los hijos de Hinnom. Ahorita vamos a ver otra, precisamente
en la fórmula que usa Cristo. Entonces, Tophet se usa para referirse a Isaías 30:33. Se usa para referirse al infierno, la condición de las personas, ¿sí?, apartadas de Dios, separadas de Dios, sin la fe en Cristo Jesús. Dice 30:33 de Isaías, porque Tophet ya de tiempo está diputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre la enciende. O sea, la ira de Dios enciende el fuego del infierno, de este lugar. Por eso se llama Tophet. La palabra Tophet, como estaba diciendo, significa tambores. Resulta que cuando sacrificaban a los niños gritaban. Entonces, para ocultar el grito y el ruido de los niños, hacían ruido de tambores para ocultar lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, este lugar es usado, ¿sí? La palabra es usada para hablar de este lugar de perdición, ¿no? También es llamado la ajena. Esta palabra viene en Marcos 9, el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Estamos hablando qué es lo que va a pasar con las personas inconversas, con las personas incrédulas, con las personas que no han rendido su alma a Cristo, que siguen dudando, que siguen pensando qué voy a hacer, qué va a ser de mí en el futuro. No pueden quedar como simpatizantes, no pueden quedar como personas que, bueno, como que sí, me gusta un poco la escritura. O sea, tienen que ir adelante, ¿no? Tienen que ir más allá. En este caso, ¿no?, la resurrección de condenación es terrible, ¿no? Hay un lugar específico para que el cuerpo resucitado del inconverso vaya ahí y padezca y sufra. Lo que estamos diciendo es horrible, no es sencillo, es muy feo. Entonces, en Marcos 9:43, Cristo usa otra palabra. Dice, si tu mano, 9:43, si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. La gehenna es el valle, es Ge-Inom, es el valle de los hijos de Inom. Esa es la gehenna, una palabra usada por Cristo para hablar del fuego del infierno. Igualmente en el 45, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la ajena al fuego que no puede ser apagado. Es un lugar terrible, como estaba diciendo, ¿no? Resulta que los fenicios y los cananitas usaban este valle para, lo repito, para quemar a los niños. Los ofrecían como un sacrificio, era una costumbre de los cananitas y los fenicios. Terriblemente, esto fue copiado por los israelitas, ¿verdad? Y Dios se enoja con ellos porque es para perdición, ¿no? Los dejaban caer o sea, hay que copiar, ¿no? Pero si te juntas con las personas del mundo y con las personas que tienen un estilo de vida, un lenguaje, y copias eso, entonces va a ser para mal, ¿no? Es cuando Pablo está diciendo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? 15:33 que acabamos de pasar. Entonces este es el valle de los hijos de Inom, ¿no? Así que los israelitas tomaron prestado esta costumbre y comenzaron a hacer las cosas que Dios, igual a quemar a sus hijos, a un ídolo que se llamaba Moloc. Con sus brazos extendidos, el fuego debajo de él, poniendo a las criaturas ahí encima y caían por gravedad, ¿no?, sobre el fuego. Terrible. Entonces, por eso
Cristo habla de echar a la persona al infierno, a la ajena, ¿no? Al valle del hijo de Hinnom. Es lo que está diciendo, ¿no? Es un fuego como un basurero que nunca se apaga, ¿no? Así que es terrible. A veces, Lucas 8:31, por favor. Lucas 8:31. Ya me perdonó la vida el hermano Ezequiel por no darle el texto. Ya se dio cuenta por qué no le di el texto, ¿no? 8:31. Aquí estamos hablando en el caso del Gadareno, ¿no? Y cuando fue liberado, ¿no? De los demonios que le tenían controlado. Y nos dice ahí en el versículo 31, para usar otra palabra, le rogaban los demonios, cuando les preguntó qué nombre tienes, Legión, todos los demonios que fueron sacados del Gadareno, le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo, otro lugar, ¿no? Otra palabra, el pozo del abismo. Entonces es un lugar terrible, ¿no? Aquí es llamado este lugar de perdición el pozo del abismo. En Apocalipsis 9, en el versículo 11, es usado para hablar de quién es el jefe de allí. El quinto ángel, ahorita lo vamos a ver más adelante, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave. ¿De cuál lugar? Del pozo del abismo, ¿no? Otro lugar que es mencionado, ¿no? Como sinónimo de lugar de castigo. En Lucas otra vez 16:23, donde comenzamos, otro nombre que es usado en el Nuevo Testamento para hablar de el infierno, el lugar de castigo, 16:23, que ya leímos. En el infierno o en el Hades, en la versión 60, infierno, ya traducido Hades por la interpretación, ¿verdad? En el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, la palabra Hades también significa, en este sentido, para condenación, un lugar de tiniebla, ¿no? Es la condición de Hades, en este caso en condición de condenación. Segunda de Pedro 2:4. Después pueden anotar cada una de estas palabras. Esta palabra que es usada aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4, nos dice de otro nombre, otra palabra de este mismo lugar. Dice que si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, la palabra traducida ahí como infierno es la palabra Tartarus. Tartarus. Es otro lugar, otra palabra en otro lugar, otra palabra para denominar el mismo lugar, Tartarus o Tartarus. Y aquí corresponde precisamente a este lugar de perdición, ¿no? Echados, la fórmula, echados al infierno, echados al Tártaro, ¿no? Ahora, vamos a complementar cuál va a ser la condición. Frases, este lugar es un lugar de castigo. ¿Y cuál es el castigo que va a hacerse en este lugar? Y vamos a ver las palabras que son usadas en la Biblia para hablar de este castigo. Nos dice aquí mismo en segunda de Pedro 2, en el versículo 4, que este lugar, ¿cuál es el castigo que se va a infligir? Varias palabras son usadas en la Biblia para hablar de lo que va a pasar con las personas que van a resucitar para condenación. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el Tártarus, ¿sí? Con cadenas, ¿qué dice? Con cadenas de oscuridad. En la versión 60, en prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Las frases que expresan el castigo, ¿cómo va a ser la condenación de los que van a tener esta resurrección de condenación? Bueno, va a ser un lugar de castigo, va a ser como una prisión, va a ser estar en una prisión. Las figuras que tenemos aquí en nuestro mundo de las prisiones nos dan un flachazo de lo que pudiera ser una prisión, ¿no? No hay agua cuando quieres, no hay agua caliente, no es el menú que tú quieres cada día, no tienes libertad para, ahorita vengo, voy al mall, no te estás ahí adentro nada más, ¿no? Y si te toca en una zona restringida, ¿sí? Aquí ya no me acuerdo cómo le decían aquí en Querétaro cuando visitábamos continuamente este lugar para predicar, pero es un lugar terrible, es estar en prisión, ¿no? El Rojo le decían, era un lugar cerrado, ¿no? Ahí estaban los criminales de más alta peligrosidad, ahí estaba uno que era apodado anecdotario, el Chacal de Lomas, ¿sí? Hicieron una reparación, un arreglo en este lugar y sacaron a la población del Rojo, a la población común del resto de presos ahí. Entre ellos salió el Chacal. Ahí aumentó su condena con otra persona muerta. Bueno, es una prisión. Sí, es lo que es el infierno, una prisión. Judas 1:13, por favor, ahí adelantito. ¿Cuál va a ser la condición de las personas en el estado de la resurrección para condenación? Van a estar como en una prisión. Dice aquí en Judas 1:13, lo tiene ahí, hablando de las personas que se retiran de la fe, dice, los apóstatas, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas. Una estrella errática, las estrellas también tienen su órbita, ¿verdad? Y circulan por esa órbita. Pero cuando se sale la estrella de su órbita, se convierte en una estrella errática. Es como cuando se sale el tren interoceánico y se sale, es como una estrella errática y se va para otro lado, ¿no? Ya hicieron el juicio, no voy a pronunciar, ya se imaginan cuál es mi juicio, pero no lo voy a decir ahorita. A ninguno le interesa conocerlo, por cierto, ¿no? Entonces, fieras ondas de mar, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente, dice, la oscuridad de las tinieblas, ¿no? La oscuridad de las tinieblas es lo que es el infierno, es una prisión oscura, no hay luz, no vamos a decirlo de esta manera. Sí, contrastado con el reino de paz, con el reino de luz, que es el reino celestial, el reino, en este caso, es de tinieblas, ¿no? La condenación va a ser nunca, no habrá luz, aquí hay luz, tenemos luz, podemos tener todas las comodidades que hay aquí, ¿no? El cielo va a ser mucho mejor, por supuesto, pero el infierno estamos contrastando, ¿no? Es un lugar de tinieblas, ¿no? En contraste con el reino de luz, con la herencia, dice, disfrutaremos de la herencia de los santos en luz. En contraste con eso, dice, solo tinieblas. ¿Sí? Bueno, otra palabra en Mateo, por favor, 5, en el versículo 22. Ya vimos que es la prisión, va a estar en la oscuridad de tinieblas. Y Mateo 5:22 nos indica que en este lugar, 5:22, cualquiera que se enoja con su hermano locamente, dice, será culpado del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca o necio, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo, será culpable o culpado del infierno de fuego. En este caso, la traducción podría irse, ¿no? Como dice Mateo 13, por favor. Infierno de fuego o alguna palabra similar. Horno de fuego, ¿no? Mateo 13, 42. Los echarán, dice, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Entonces, ¿qué es el infierno? Es como una prisión,
Es como estar en un lugar de tinieblas, es puesto en un horno de fuego, así como el trigo y la cizaña eran divididos y la cizaña era echada en el fuego, ¿verdad? Entonces, aquí no van a cantar que, como dice que la que set on fire o alguna cosa así, que esa muchacha está encendida o alguno así, pues sí va a estar encendida, ¿verdad? Así va a estar en el infierno de fuego. Marcos 9, por favor. Las descripciones son horribles, echados al infierno de fuego, quemados como se quema la cizaña, pero en un cuerpo que nunca se va a acabar, en un cuerpo que siempre se va a estar quemando. ¿Sí? Es una resurrección, es un cuerpo vivo, es un cuerpo transformado, pero no para gloria y honra, sino para castigo y destrucción eternos. Es muy feo. Marcos 9, en el versículo 44, nos dice que en ese lugar, dice Cristo, predicando fuertemente en contra, ¿no?, de la falta del arrepentimiento, invitando a las personas a humillarse, a arrepentirse, a reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque el castigo que espera es terrible. Ahí va a estar, dice Cristo, donde su gusano no muere, 9:44, y el fuego nunca se apaga. Versículo 46 lo vuelve a repetir, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todas las personas que nos hemos quemado con la estufa, con una fogata, con un sartén, con ponerle tantito la mano, ¿sí? O se nos ha prendido algo, ¿no? Así, y te desesperas, ¿no? Un cuerpo resucitado para un castigo eterno, podemos imaginarnos, ¿no? Que nunca se va a terminar. El cuerpo no se va a consumir, sino eternamente estará padeciendo, ¿no? Quemándose eternamente en el horno de fuego. Y con un gusano dice que se lo come cada vez, versículo 48, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todos sabemos que al morir el cuerpo se corrompe, ¿no? Pero tener un cuerpo que está eternizado, ¿sí? En el caso de los creyentes para gloria, en el caso de los que van a sufrir condenación, un cuerpo eternizado para ser comido eternamente por los gusanos y para ser quemado eternamente. Entonces es algo doloroso, es algo horrible, es una experiencia tremenda lo que nos narra la escritura, ¿no? Es llamado en Apocalipsis 21:8, la condenación no solamente es una prisión, es oscuridad de tinieblas, es el horno de fuego, es el gusano que nunca muere y el fuego que no se apaga, y es llamado la segunda muerte. Aquí en Apocalipsis 21, los creyentes, dice, no participarán de esta. 21, en el versículo 8, dice más: los temerosos e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros. Cuando algunas personas, ¿qué tiene? Si lo están dedicando ahí a Santa Cachucha, o si me explico, sus rituales a los nahuales. No, ¿sí? Se inconforman si alguien hace una mención. Hemos visto, hay que decir los nombres, ¿no? Hemos visto los diputados o senadores, esta señora Dolores Padierna levantándose y blasfemando contra un diputado que estaba diciendo cosas tocante a la verdad, ¿no? Blasfemando totalmente en contra de Dios, horrible para los que hayan visto esa circunstancia. Bueno, se le llama en 21:8, por favor, los temerosos, incrédulos, abominables, fornicarios, hechiceros, para los que piensan que no es... es que estos gobernantes tienen una tendencia a ir a sacrificar a los nahuales y irse a dedicar y echar humo y ¿sí? Estás dedicando, eres el representante de un país, ¿no? Deberíamos tener temor de Dios en lugar de dedicar un país entero y el líder de un país a la basura, ¿no? A la podredumbre de la hechicería. Aquí está el lugar que van a tener.
A los idólatras, los mentirosos, será su parte en el agua ardiendo con fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda. Muchas personas cuando se están muriendo la primera vez, vamos a decirlo así, ¿verdad? Gritan, no me quiero morir, no me quiero morir. ¿Sí? Personas que probablemente sus vidas no fueron buenas. Llamen a fulano para reconciliarme, llamen a este otro, dígale a su tía que no la aborrezco ya, que venga y que le voy a pedir perdón. ¿Sí? Le voy a regresar lo que le debía, que nunca le pagué. Y es todo lo que se da cuando las personas están muriendo, ¿no? La expectativa de un hervor que ha de consumir a los adversarios de Dios al darse cuenta de la verdad, al darse cuenta de su fin, al darse cuenta que no podrán escapar y será eternamente y para siempre. Una resurrección tendrán ellos para condenación, para fuego, para ser consumidos, para ser comidos de gusanos, para ser quemados, un sufrimiento indecible. Algo que estamos viendo con palabras, ¿no? La muerte segunda, ¿no? Cuando las personas se están estirando, se están muriendo y algunos duran mucho así, jalando, se tiran y esa es llamada la segunda muerte, pero es una muerte eterna. Separado es la palabra, quiere decir separado de Dios, ¿no? Entonces, allí será Mateo 8:12 que ya citamos, ¿no? El lloro y el crujir de dientes. Entonces, es la muerte segunda, como si te estuvieras muriendo siempre. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hacemos cuando es el lloro? Estamos, estás temblando, estás temblando siempre, ¿verdad? El lloro y el crujir de dientes. No puede haber otra cosa más terrible, ¿no? Cuando Samuel cortó en pedazos a aquel rey pagano, ¿no? Agag. ¿Se acuerdan? Sí, algo terrible, ¿no? ¿Por qué no lo mató nada más y ya no lo cortó en pedazos? Está hablando de la destrucción, ¿no? Está hablando de algo terrible, ¿no? Los sacrificios eran cortados, ¿no? Porque eran ofrecidos como víctimas para ser quemados, destruidos totalmente, ¿no? Entonces dice en Mateo 8:12, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están crujiendo los dientes? Porque están experimentando la ira de Dios, ¿verdad? En Colosenses 3, versículos 5 y 6, nos dice: haced morir pues lo terrenal, no amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, porque la persona se sirve a sí misma, no aplazando a todos los demás, cosas por las cuales, ¿no? Es que se fueron, mi hermana y su novio se fueron y ya viven juntos, o sea que están fornicando, ¿no? Pero es que así se usa ahora, ¿no? No te escandalices, así se usa. Sí, aquí dice cosas por las cuales fornicación, versículo 5, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Entonces, qué terrible, ¿no? Las cosas que el mundo ha normalizado, ¿no? Ha normalizado el adulterio, ha normalizado un montón de cosas, ¿no? No, si tú robas para comer no hay ningún problema. El robo es pecado, es un absoluto moral. No puedes robar en ningún sentido. No puedes fornicar, no puedes adulterar, no puedes matar, no puedes odiar todos los mandamientos. Son cosas por las cuales la ira de Dios se derrama sobre una persona. El hombre no fue creado para esas cosas, el hombre fue creado para glorificar a Dios. Eso es una perversión, una desviación del propósito de un ser humano. Por lo cual dice, la ira de Dios se despierta sobre estas cosas, sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ya hemos visto los nombres del lugar de castigo.
el Abadón, el lugar de destrucción, de perdición, el Seol, el Tofet, el valle de Inom, el pozo del abismo, el Hades, el Tártarus. Las frases que expresan el castigo, como si estuvieras preso, la oscuridad de tinieblas, un horno de fuego, un gusano que nunca muere, que no se apaga, la segunda muerte, como si te estuvieras muriendo siempre, lloro y crujir de dientes, la ira divina manifestada. Entonces, ¿qué tan terrible es, no? Que una persona rechace la oferta de Cristo tocante a la salvación, ¿verdad? Arrepentíos, volveos, dejar su estilo de vida pecaminoso. No sigan ahí, vuélvanse a mí, dice Cristo, arrepentíos y convertíos. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, yo los voy a perdonar, los voy a limpiar. Les voy a dar un nuevo corazón para que me amen, para que me obedezcan. Se descompuso la estructura interna del ser humano, su alma, espíritu. Yo la puedo rectificar y componer y volverla hacia mí para que me adore, para que me sirva. Y los hombres dijeron, no, así estamos nosotros a gusto, así estamos bien. Después les alcanzará la justicia, ¿no? La Escritura nos habla de que los que están perdidos, los que van a ser echados en el infierno, en este lugar, y que van a padecer todas las cosas que hemos estado diciendo, tendrán un castigo, tendrán pérdidas. ¿Cuáles pérdidas tendrán? Dios es mencionado en el Salmo 73, 25 y 26, como el salmista dice, Dios es mi todo, Dios es mi porción. Vamos a leerlo porque luego a mí me falla mucho la memoria. Salmo 73, 25 y 26. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a Jehová, ¿no? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen por ti, ¿no? Mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre, ¿no? Los teólogos modernos dicen que Dios es el sumum bonum, lo máximo, la porción para el hombre, la realización del hombre está con Dios. Cuando tú rechazas a Dios, vas a tener todo lo contrario. Las pérdidas que tuviste es que vas a perder el sumo bien, vas a perder a Cristo y su gracia, la vida, la verdad, extraviado para siempre, perdido para siempre. No tendrás el gozo del Espíritu Santo, un gozo eterno, gozo inefable y glorioso. Perderás la compañía de los ángeles, perderás la compañía de los santos, perderás el reino de Dios, perderás el cielo, ¿no? Si no te arrepientes, si no te vuelves. Irás a este lugar que estamos tratando de describir, que estamos tratando de advertir. E irás a un lugar de castigo, ¿no? ¿Por qué será castigado el cuerpo y el alma? ¿Por qué? Porque fueron usados como instrumentos para ofender a Dios. Porque fueron usados como instrumentos para insultar a Dios. Tu lengua, tus ojos, tu boca, tus manos, todo tu cuerpo renovado con un cuerpo que no puede destruirse para recibir un castigo eterno por tus blasfemias, por tus miradas lascivas, por tus oídos perversos, por tus manos rateras, por tus pies que se apresuraron a ir al mal. Y todo será para siempre, eternamente, ¿no? Te equivocaste al darle la espalda a Dios, te equivocaste al rechazar a Dios, te equivocaste en no darle a Dios el lugar que Él se merecía, el honor y la gloria que Él debería tener de nuestra parte, de sus criaturas. Pero tú pensaste como Adán que tú podías hacer de tu vida lo que tú quisieras, ¿no? Qué grave error y qué grave equivocación, ¿no? Un castigo para el cuerpo y para el alma, ¿no? Entonces todo se convertirá
en angustia, todo se convertirá en sufrimientos. Habrá diferentes grados de castigo. Esto es algo que también vamos a ver Juan 19. Juan 19, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, vamos a terminar en un momento. Iba a decir en unas horas, pero casi me van a fusilar. Juan 19, versículo 11. Dice la escritura así en el Evangelio de Juan. Cuando Cristo estaba ahí ante Pilato, dice, y en el diálogo, ¿no?, que tuvieron ahí, y a Pilato le parecía como que Jesús estaba pasándose de la raya porque le hacía preguntas y le decía cosas y Jesús permanecía en silencio, ¿no? Y entonces le dice, ¿a mí no me hablas? 19:10 del Evangelio de Juan. Le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad o poder para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Y le respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Y fíjense lo que dice ahora. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, ¿no? Entonces, rápido hacemos una comparación que está haciendo aquí. Estamos hablando de Pilato y estamos hablando de Anás y Caifás, ¿sí?, que dominaban en el Sanedrín y que entregaron a Cristo para que fuese muerto, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién va a sufrir más en su condenación? ¿Anás y Caifás o Pilato? Dice, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. O sea, y Pilato ya no sabía ni dónde meterse, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar de refugio, hermanos? Es Cristo. Tiene nombre. Es el que Dios envió para salvar a los pecadores. Escapa por tu alma, escapa por tu vida. No vayas a este lugar. No queremos que ninguno de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros parientes, no queremos que nadie acabe allí. Es un lugar terrible, es un sufrimiento terrible. Escapa por tu vida. Arrepiéntete, vuelve al modelo, vuelve a la obediencia de Cristo, vuelve a la obediencia de la fe, al camino que Dios ha marcado para los seres humanos. Nos fuimos creados para el honor y la gloria de Dios y abandonamos ese proyecto y nos metimos, como dicen ahora, es que traigo un emprendimiento personal, ¿no? Y emprendiste, pero emprendiste para irte, quién sabe a dónde, ¿no? Dejaste el propósito de tu vida. Eres un emprendedor, qué bueno, ¿no? Pero te alejaste de Dios, te perderás eternamente por tu emprendimiento. ¿Sí? Puedes ser un emprendedor temeroso de Dios. ¿Verdad que sí? Podemos ser emprendedores temerosos de Dios. Entonces, hay grados de castigo. Aquí vemos a Anás y Caifás, peor que Pilato, ¿no? Ahora si vemos Lucas 12:47, algunos dicen, no, háblanos de Cristo, nada más háblanos del amor. Cristo predicó acerca del infierno tantas veces, digo las palabras más fuertes como las que estamos escuchando, ¿no? 12:47 de Lucas. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que comendaron mucho, más le será pedido, ¿no? O sea, hermanos, va a haber grados en la condenación, grados en el infierno. Unos van a estar en un lugar de castigo, recibirán un castigo más profundo que otros, en conformidad con la maldad que hizo uno o que hizo otro, ¿no? Imagínense cuando cuando consideramos a aquellos que crucificaron a Cristo, ¿no? Que lo escupieron, que tomaron la corona de espinas, se la enterraron en la cabeza. A los que se mofaron de él. Qué terrible, ¿verdad? Así muchas personas hoy en día piensan que se escapan, piensan que no pasa nada.
Pero en cualquier instante, tú niño, tú joven, tú adulto mayor, cualquiera de nosotros, en cualquier momento pudiéramos estar fuera de este mundo instantáneamente. Un infarto, un derrame cerebral, el COVID o cualquier otra circunstancia, ¿no? Un atropellamiento, una caída, ¿sí? Una desnucada, ¿verdad? Un resbalón en el baño. Póngase sus chanclas, por favor. Entonces, en cualquier momento podemos salir de este mundo instantáneamente, ¿no? Y nos enfrentaremos con la realidad de si somos de Cristo o estamos. Eres conmigo o estás contra mí, ¿no? El que no recoge conmigo desparrama, dijo Cristo. Entonces, terrible, ¿no? De acuerdo a la luz y al conocimiento, por ejemplo, eso es lo que decimos en este caso a nuestros hijos, ¿no? Cuando el papá y la mamá traemos a nuestros hijos para que escuchen. Pero escúchenme, pequeños y jóvenes, escúchenme, ustedes han sido favorecidos en ser puestos en un hogar cristiano. Su mamá es creyente, su papá es creyente, han orado por usted, han seguido orando por usted, te traen cada domingo, te traen a los cultos de oración, cantas junto con nosotros, adoras junto con nosotros y tienes un corazón endurecido todavía. ¿Qué vamos a esperar de ti? Tú recibirás un lugar más profundo en la condenación porque oíste la verdad, estuviste escuchando de Cristo acerca de la verdad y no hiciste caso y te volviste hacia la maldad. A pesar de que tenías a tu papá y a tu mamá jalándote y metiéndote al redil y trayéndote. Me acuerdo de una persona, un ministro que traía a su hijo arrastrando al culto porque no quería venir. Terrible, ¿no? En este momento no sé cuál sea su final, pero podemos imaginarlo, ¿no? Entonces, hermanos, es terrible, ¿no? Los grados del infierno van a depender de lo que oímos. Los apóstatas tendrán un grado más profundo de condenación. ¿Qué es un apóstata? Apóstata es una persona que toma el camino de la verdad, de la obediencia, y después de un tiempo, corto o largo, se aparta del camino, ¿no? Se desvía del camino. Entonces, esa persona va a tener más responsabilidad, ¿no? Porque tuvo en sus manos la porción, tuvo en sus manos la salvación. El apóstol Pablo dice ahí en Hebreos que los que probaron, ¿no?, los bienes del siglo venidero. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras almas? Es el Espíritu de Dios, de adoración. Es en nuestras almas un hombre restaurado, una persona que ha sido cambiada y vuelta al redil para adorar a Dios. Y si tú ya estás ahí y experimentaste, ¿no?, las cosas del siglo venidero, al estar aquí es como una porción de cielo aquí en la tierra, cuando nos reunimos a adorar, a reconocer a Dios. Y tú dices, y lo pateas y lo echas para un lado y no lo tomas en cuenta. Tú sufrirás más. Lo tenías en tus manos y se te fue de las manos, no lo dejaste caer, no le diste importancia. Será terrible, hermanos. Entonces, habrá el castigo, ¿no? Los que han escuchado y rechazaron. Dijo Cristo en Mateo 11, 20, 21, ¿no?, que el castigo, vea usted Mateo 11, 20 y 21, el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a ver cómo dice. Porque Mateo 11, versículo 20. Dice ahí, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, las ciudades paganas, ¿no?, Tiro y Sidón fueran hechas o hubieran sido hechas las maravillas que han sido hechas entre vosotras, en otro tiempo se hubieran
ellos se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo a Tiro y a Sidón, será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotros. O sea, los que oyen y rechazan, los que tienen el privilegio de estar, los que tienen el privilegio no solamente de tener una Biblia en la vitrina de su casa, pero haberla tomado, haberla estudiado, haber entendido, haberse reunido, que te hayan hablado de la verdad, que te hayan abierto tus ojos. Todos los días tu papá orando por ti, todos los días tu mamá orando contigo y por ti, juntos buscando tu salvación, y tú lo pateas a un lado. Tú irás a los lugares más profundos de la condenación. Qué terrible, ¿no? Los que están allá afuera serán menos castigados porque nunca se acercaron, nunca vinieron, nunca escucharon. Pero tú que lo tenías ahí en las manos y lo pateaste, más grande será tu responsabilidad, ¿no? Así dice de ti Corazín y Betsaida, ¿no? Ciudades por donde Cristo pasó predicando, ciudades por donde Cristo pasó haciendo milagros, obrando salvación. Dice, sí, y no se arrepintieron, y en Tiro y en Sidón, dice Cristo, si yo hubiera hecho esas cosas en Tiro y Sidón, se hubieran arrepentido. Muchas cosas hay para decir, pero bueno, vamos a meditarlo, vamos a terminar con dos comentarios nada más. En primer lugar, Génesis 19, 17. Muchas personas llegan a incomodarse, a molestarse cuando hablamos sobre el tema de la condenación, sobre el tema de que cuando resuciten los que están apartados y separados de Dios recibirán esto que estamos escuchando, ¿no? Entonces es terrible, se enojan porque dicen, no, es que los estás amenazando, los estás espantando. No queremos amenazar ni espantar a nadie, ¿no? Dice Génesis 19, 17, ojalá que estuvieran, aunque sea un poco espantados, ¿no? Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca, ¿no? Entonces, Lot fue salvado, ¿verdad? Escapa por tu vida. Entonces, cuando escuchamos estas cosas tocante a la condenación, tocante al infierno, tocante a las clases de castigo, al terrible castigo que va a tener la persona que no se rinde a Cristo y su gobierno, su dirección, que no entrega a Cristo su vida, será terrible, ¿no? Sabiendo estas cosas, y no escapó, ¿no? Hermanos, volvemos a considerar, ¿no? ¿Qué somos nosotros para haber sido alcanzados por la palabra, ¿no? Nosotros cuando a todo mundo que cuando entonamos ese canto fue compuesto por una persona que asistió con nosotros muchos años, y dice, yo te busqué, ¿no? Pero comprendí que más bien eras tú el que me estabas buscando a mí. No fuimos nosotros a buscarlo, Él vino a buscarnos, Él tocó la puerta en nuestra vida, en nuestra alma, ¿no? Entonces, hermanos, sabiendo nosotros ahora todas estas cosas, sabiendo que hemos sido favorecidos, hermanos, no descuidemos nuestra salvación, no descuidemos el favor que Dios ha hecho con nuestras vidas en traernos a la obediencia, no tengamos en poco la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y volvemos siempre al asunto, ¿no? Lo aterrizamos siempre en la obediencia y en el servicio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Cuándo nos vamos a poner a trabajar para servir a Dios? O sea, ahorita le voy a repetir una aplicación de un hermano querido que él sabe que aquí ahorita estamos llenos. ¿Y el culto de oración, hermanos? ¿Dónde estamos en el culto de oración? ¿Por qué no nos llenamos igual? Venimos 2 o 3, 5, 10, 15, 20, 25 y hasta ahí, más o menos, ¿no? Hermanos, esto es serio, ¿no? Quisiéramos que tomáramos
que se tomaran todas las cosas que corresponden al servicio de Dios con todo el esfuerzo, con toda la dedicación. ¿Sí? Les voy a platicar la historia de este hermano Francisco. Este hermano de Oaxaca murió. Él se trasladaba desde su hogar, ¿sí?, hasta el lugar donde era la reunión del culto. Caminaba 2 horas y media, si no es que 3, por la sierra, descalzo. Ya se acostumbró, su pie era como una suela ya normal, o sea, la planta de su pie. ¿Sí? Guardaba sus guaraches. ¿Sí? El lugar donde él vivía se llama Chacalapa y se trasladaba a La Luz, Tututepec, donde visitamos. Algunas fotos que vieron ustedes es el lugar de La Luz. Él era el primero que llegaba y venía caminando 2 horas y media o 3. ¿Sí? Cuando él falleció, ya saben ustedes que no, que el hermano Omar no es pentecostés ni muy inclinado a eso, ¿no? Cuando él murió, apareció una luz en la esquina. Bueno, antes de que él muriera, apareció una luz en la esquina de su cuarto de hospital. La pudieron ver sus hijos, la pudo ver su familia, la pudieron ver los hermanos que estaban ahí cerca visitándole. ¿Sí? Y el hermano duró 2 o 3 días y la luz estaba ahí. No recuerdo si a alguno de ustedes les mostré la fotografía, ¿verdad? Cuando se murió el hermano, desapareció la luz. No me pregunten qué fue, era una luz. Ya se los estoy diciendo, ¿no? Lo definido no entra en la definición. Entonces, ¿qué podemos imaginar, no? Ah, un ángel, la presencia de Dios ahí. Sí, inicialmente su familia comenzó a asistir y después se ocuparon todos los domingos y ya no asisten, ¿no? Tuvieron una experiencia, es como si hubieras visto un milagro, es un milagro, no hay conexión, no hay foco, no hay nada, es una luz, es algo sobrenatural. No sucede en la muerte de los inconversos, sucedió en la muerte de un creyente, de una persona fiel, que Dios quiso dar esa evidencia porque Él quiso y ya. No vamos a pedir que todos los creyentes sean, no, si no te mueres y no aparece la luz, no, hermanos, no estamos diciéndolo por eso, estamos diciendo que es algo así como sobrenatural que Dios quiso poner al final de la vida de este hombre, ¿no? Y así que, hermanos, debemos de esforzarnos, ¿no? Cuando escuchamos sobre el infierno, ¿sí?, quizás nos quedamos impactados, ¿dónde está ese lugar en la parte de abajo? Pero el problema no es saber dónde está. Pudiéramos tener las coordenadas, nos pudieran mandar la ubicación por el Google Map, ¿sí? Nos lo pudieran mandar, ¿verdad? ¿Y de qué nos serviría? El punto no es saber la ubicación, el punto es escapa por tu vida, cree en Cristo, vuelve a Cristo, endereza tu vida, ya cambia y ponte a obedecer y servir a Dios, ponte a obedecer a Dios, a creer en Él tal como es señalado en las Escrituras. Si no lo haces, algún día te alcanzará la justicia divina, algo muy cercano, muy parecido, si no es que exactamente a lo que acabamos de describir, sucederá contigo, ¿no? ¿Por qué te quieres condenar? ¿Por qué no te vuelves? ¿Por qué no le ruegas a Dios? Estás en peligro eterno de perecer. Estás en peligro eterno de que te alcance la justicia divina. Y qué maravilloso, ¿no? Cuando pensamos en este contexto en que Dios envió un Salvador a la tierra, no envió un CEO, no sé cómo se llaman ahora, envió un Salvador para los pecadores, hermanos. Es lo que necesitamos, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos. Más que preocuparnos dónde está el lugar, hay que preocuparnos cómo escapar de él, ¿no? Y la puerta de escape ya sabemos quién es, ¿no?
Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, ¿no? Yo soy el camino, la puerta, soy la verdad, soy la vida. El que entra por mí entrará y hallará pasto, será salvado. Ese es el punto crucial, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana que nos has permitido hablar de este tema tan difícil, tan duro. Pedimos, Padre, que sigas obrando en nuestras almas, Señor, sigas obrando en nuestros corazones, persuadiéndonos, Señor, obrando, despertándonos, dándonos el querer y el poder, Señor, en nuestros corazones para que te amemos, te busquemos. Tú eres lo mejor que ha sucedido en nuestra vida, Señor. No podemos decirlo de muchas maneras porque nuestra mente no nos ayuda, pero sí podemos hablar de que tú nos has salvado, que estábamos perdidos y nos trajiste a la vida, Señor. Ten misericordia, Señor. Derrama de tu gracia y de tu favor abundantemente, especialmente en cada uno, Señor, de los que tú te has propuesto salvar, Señor. Inclínalo hacia ti, atráelo con lazos de amor, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en su mente, en su alma, en su corazón, para que sea traído a la obediencia, a la salvación eterna. Te damos las gracias, Padre, porque siendo nosotros pecadores, tú nos libraste de este juicio y de esta condenación eterna, Padre. Morimos juntamente contigo, Señor. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así, Señor, ahí fueron pagados nuestras deudas, nuestros pecados. Y juntamente contigo resucitamos, Padre. Qué bendición tan grande la salvación, tu evangelio. Ayúdanos, Padre, a ser profundamente agradecidos, Señor. Profundamente servidores y obedientes a ti, Señor. Bendice, por favor, tu palabra, Señor. Acompáñala con tu poder y trae salvación a aquellos que aún no te conocen, Señor. Toca sus almas, Señor. Que ellos puedan experimentar en su mente y en su alma la necesidad tan grande que tienen de escapar por su vida, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Te pedimos estas cosas en los méritos de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén.